Aló, ¿me escuchan ya? Sí, ¿verdad? Jóvenes, ¿hay alguien por ahí? Sí, él escucha. Ok, sí es que hubo un apagón leve ahorita, una interrupción cortita y por eso me desconecté. Les comparto la pantalla y vamos a comenzar. Lo que tenemos que considerar ahora es la tercera unidad. Esa unidad tiene que ver con fenómenos de electrostática. O sea, fíjense bien, hasta ahora nosotros hemos trabajado únicamente con masa, ¿verdad? Con tiempo y con distancia. Si se fijan, con estas tres, que se llaman, podrían ser las cantidades fundamentales de la mecánica, se deduce todo. La distancia y el tiempo nos da la velocidad, ¿verdad? Y nos da la aceleración. La razón de la velocidad con el tiempo nos da la... a ver, permítanme. Y la velocidad con el tiempo nos da la aceleración. ¿De acuerdo? Esta con la masa, ¿qué nos da? A ver si alguien se acuerda. La fuerza. La fuerza. Luego la fuerza con la distancia nos da el trabajo, ¿verdad? La fuerza y la distancia nos genera la energía. La fuerza con la distancia nos da energía y así sucesivamente. Energía mecánica, energía cinética con la velocidad, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, todo lo que hemos desarrollado en su primer curso de Física 1, más en todo lo que hemos visto hasta ahora, si se fijan, solamente le agregamos temperatura y vimos la unidad anterior. ¿Ok? Y ahora le vamos a agregar carga eléctrica. Y con esto va a aparecer una nueva fenomenología. Con temperatura apareció la dilatación, hay un montón más. Entonces, las cantidades fundamentales, que son estas, y hay más, van a irse agregando algunas más si estudian física, van generando toda la física. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora es todos los fenómenos, o por lo menos los fundamentales, que emanan del concepto de la propiedad. Estas son propiedades de la materia, ¿verdad? Es una de la propiedad llamada carga eléctrica. Eso va a dar lugar, esa propiedad de carga eléctrica da lugar a una fuerza de una naturaleza diferente, que es la fuerza electrostática, fuerza de Coulomb, para ir viendo cómo se llama el que la enunció, y después el concepto de campo eléctrico. De hecho, aquí va a aparecer el concepto de campo, que no lo habíamos visto hasta ahora. El concepto de campo eléctrico, y luego va a aparecer una nueva energía relacionada, que sería la energía electrostática, energía potencial electrostática, que es una energía nueva que tendríamos. Y vamos a agregar un concepto sumamente importante, que es el potencial, lo que es conocido como voltaje. Este es muy importante porque si conocemos al voltaje, al potencial, vamos a conocer de inmediato la energía, el campo y la fuerza. Él nos genera todo. Tiene una gran ventaja, además porque obtenerlo es mucho más fácil que obtener cualquiera de los otros. ¿Ok? Entonces, eso más o menos es la secuencia de temas que tenemos que estudiar. Primero, carga eléctrica, después la fuerza, la propiedad de las fuerzas que aparecen como consecuencia de la presencia de la carga, el campo, y así sucesivamente vamos a ir estudiando hasta llegar a potencial.
Esa es la idea final, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no es todo de la electrostática, pero por lo menos nos da la información más importante. El concepto de carga lo tenemos que desarrollar muy bien, ¿verdad? Debe quedarnos claro, fíjense bien, en el concepto de carga, qué significa, cómo lo vamos a poder decir cuando usted, por ejemplo, dice que aquí en este punto hay una carga que la vamos a denominar a la carga con el símbolo Q mayúscula o minúscula. Para que usted diga que aquí hay una carga, ¿qué significa decir que aquí hay una carga de tal valor? Por cierto, la carga se mide en unidades que se llama coulombio, que se abrevia con una C, coulombs. Los españoles le pusieron coulombio, ¿verdad? Pero en esencia el nombre debería ser Coulomb, porque es el nombre del fulano que hizo el enunciado. Entonces, para poder entender ese concepto, cómo es que podemos decir que aquí hay una cierta cantidad de carga, vamos a tener que estudiar muy someramente un modelo del átomo que se llama el modelo de Bohr. No es definitivamente el modelo más actual. El modelo más actual es un modelo bastante más complicado. Los que estudian física lo van a ver en detalle en sus cursos. Nosotros lo que queremos es estudiar el modelo que reúne la información suficiente para poder entender el concepto de carga. Entonces, los demás van agregando. Esencialmente, el modelo de Bohr considera la preexistencia de tres partículas que en ese entonces eran conocidas como partículas fundamentales. Ya sabemos que ahora que hay montones de ellas, ¿verdad? Las partículas fundamentales, que para la época a finales del siglo XIX, a ver si 1800, fundamentales existían y que dieron lugar a la necesidad de un modelo que nos dijera cómo estaban ordenadas, eran las siguientes. El electrón, ¿verdad? El protón y el neutrón. En ese entonces se creía que estas eran las partículas fundamentales. Ahora ya se sabe que el electrón está formado por quarks, y etcétera. Hay un montón de partículas más que se creía en ese entonces que estas tres partículas eran indivisibles. Ahora ya sabemos que eso no es cierto. El electrón es abreviado con la letra E, con un signo negativo. El protón con la letra P, con un signo positivo. Hay diferentes formas. Esta es la usual. Y el neutrón, una N con un 0. Donde este 0 está diciendo que de estas tres partículas, solamente la primera y la segunda tienen carga, tienen esa propiedad denominada carga, y el neutrón tiene 0 carga. De esa manera queda como un neutro, una partícula neutra. El electrón y el protón se sabía que tenían esa propiedad llamada carga eléctrica, y se sabía por experiencias con campos magnéticos que esas propiedades las tenían ellos en forma opuesta. Eso cuando estudian la historia de la física, los que estudian física se van a dar cuenta que las interacciones con campos eléctricos producían deflexiones en sentidos totalmente contrarios. Y eso dio lugar a la consideración de que si chocaban a las mismas distancias, bueno, si se deflectaban en posiciones opuestas, y posteriormente se midió la carga que tenían, se encontró que la carga era la misma, tenían la misma magnitud de esa propiedad llamada carga eléctrica, ¿verdad? Entonces, sin embargo, tenía esa carga diferente a esta, opuesta. Entonces se tomó la decisión de que a se le asignó la carga negativa y a la carga positiva. Esa carga que tenían los dos, ¿verdad? La carga del electrón, lo voy a llamar aquí la carga del electrón, es igual en magnitud a la carga del protón. Los dos tienen exactamente la misma cantidad de carga, y esa cantidad que se creía era la carga fundamental se la denominó E.
El valor de E es más o menos de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. Ese es el valor que tiene E. ¿Qué significa el valor de E? ¿Qué significa que tengamos nosotros en un punto determinado una carga igual a E? Bueno, entonces háganme un favor. Fíjense bien, esta es la carga por electrón. Entonces dividan ustedes 1 entre 1.602 por 10 a la menos 19 y díganme cuánto les da. Esto era coulombios por electrón. Entonces, si yo invierto esta cantidad, voy a tener el número de electrones por coulombio. Esto me va a indicar cuántos electrones tienen que haber en un coulombio, para que yo pueda decir que hay un coulombio en una determinada posición del espacio. ¿Cuánto les dio eso? 6.2422 por 10 a la 6.24, 22 por 10 a la 18. A la 18. Quiere decir que un coulombio está formado por esta enorme cantidad de electrones puestos juntos. ¿Verdad? Si yo digo que aquí hay un coulombio en ese pedacito que estoy dibujando, ¿qué quiere decir? Y que ese coulombio es negativo, obviamente, ¿verdad? Porque la carga del electrón es negativa, significa que allí de alguna manera nos las ingeniamos para colocar 6.2422 por 10 a la 18 electrones. Allí. Entonces vamos a decir, entonces ahí hay una carga de esa cantidad, de un coulombio. Eso es lo que significa en principio que Q1 sea igual a un coulombio, que reunidos todos juntos están ese montón de electrones allí, ¿verdad? Entonces, la carga del electrón, ¿verdad? Es negativo E, y la carga del protón es positivo E. Los dos tienen la misma carga. En cambio, el protón tiene 0 carga. Bueno, entonces, fíjense bien. Entonces uno diría, ¿y cómo puedo hacer que un objeto se cargue positivamente? Uno se pregunta, bueno, si usted me dice que cargar algo negativamente es poner electrones, ¿será que cargarlo positivamente será poner protones? Bueno, en principio sí, ¿verdad? Yo quiero tener un coulombio positivo, en principio, yo podía reunir esta misma cantidad, pero de protones y ponerlas ahí juntas. Pero ¿cuál es el problema? Entonces ahora viene el modelo. Fíjense bien. El modelo de Bohr especificó que la manera como estaban estas tres partículas organizadas formando un átomo era la siguiente. En el centro de eso que podría ser formar una esfera, en el centro de esa pequeña esfera que constituye el átomo, se encuentran aglomerados todos los protones y neutrones que tiene el elemento. Después apareció Pauli y nos dijo cómo se supo después que en base a Z, Z es el número de electrones que tiene un elemento, número de electrones, ¿verdad? Entonces, recuerden que alguien organizó, de acuerdo al número de electrones que tiene, organizó la tabla de periódica, del 1 al 100 y algo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, los átomos de los elementos, en general, uno los encuentra en la naturaleza neutros. ¿Eso qué significa? Fíjense bien. Si tienen el electrón y el protón, que son las partículas que tienen carga, si el electrón y los electrones y los protones que tienen la misma carga, entonces significa que para que un átomo sea neutro debería tener el mismo número de protones que de electrones. La evidencia mostraba que los átomos eran neutros, porque si no las cosas estarían saltando, atrayéndose, repeliéndose una con otra y no ocurre así. Entonces significa que los átomos en general son neutros. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen el mismo número de protones que de electrones. O sea, que la carga total positiva de un átomo es igual al número de protones que tiene multiplicado por la carga E positiva. Y la carga total negativa es igual a negativo E. O sea, el mismo E, solo que negativo por el número de electrones.
Cuando usted suma estas dos, le da 0. Exactamente el mismo valor. Entonces la carga de un átomo en general es 0. El átomo tiene carga neutra total 0. ¿De acuerdo? Entonces, significa que tiene tantos electrones como protones. Los protones que tiene se encuentran junto con los nucleones que le tocan, aglomerados en un punto que el modelo denominó núcleo. Los electrones, el modelo de Bohr, presupone que se encuentran orbitando a diferentes velocidades que tienen que ver con las diferentes distancias a las que se encuentran alejados del núcleo. Ellos están orbitando, girando con velocidades diferentes, velocidades, ¿cómo se llama? Tangenciales totalmente diferentes. ¿Por qué orbitan? Porque si no orbitaran, como ellos se sienten atraídos por la carga positiva que está aquí, ellos son negativos. Y lo que se observó era que las cargas del mismo signo se repelían y las cargas de signos opuestos se atraían. Eso fue lo que históricamente se observó. Y entonces el átomo, el modelo de Bohr lo está tratando de explicar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Para que no choquen, entonces tienen que girar a una cierta velocidad, de tal manera que experimenten una fuerza centrípeta que evite que choquen. Ese es más o menos el concepto. Por esa razón, el modelo predice que deberían estar orbitando con una cierta velocidad y evidentemente que si esta distancia, fíjense bien lo que les voy a decir ahorita, es bien importante. En la medida en que nos alejamos, en la medida que vamos tomando electrones que están cada vez más lejos del núcleo, la fuerza electrostática, la fuerza de atracción al núcleo que los ata al átomo, disminuye. Esta fuerza electrostática de alguna manera es una fuerza que es inversamente proporcional a la distancia de separación entre las partículas. Eso ya lo vamos a ver con detalle el modelo ya completo. Por ahora, intuitivamente sabemos que a mayor distancia, menor fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que los electrones que están más cerca del núcleo difícilmente pueden ser sacados porque están muy atados. La fuerza que los tiene allí es intensa. Entonces, los electrones que están en la última capa, esa capa, si ustedes llevaron su curso de química, recordarán que esa capa, la última capa de los átomos, recibe el nombre de valencia. Entonces, los electrones de valencia son aquellos que al estar a mayor distancia de separación del núcleo, están sometidos a una fuerza de atracción que los ata al núcleo de menor intensidad. Entonces, fíjense bien qué ocurre. En virtud de eso, aquí están algunos valores, después se los doy. En virtud de eso, fíjense bien, lo que los griegos ya habían descubierto, o por lo menos habían visualizado, y de hecho ellos le pusieron el nombre de electrón, fue lo siguiente. Ellos habían observado que cuando el vidrio se frota con la seda, se producen, posterior a la frotación, se producen fuerzas de atracción o repulsión entre los dos materiales. Posteriormente se supo que cuando el vidrio se frotaba con la seda, los electrones que están en la valencia de los átomos, que los estoy marcando así, esos electrones que están en la última capa de los átomos, saltan, al frotarse son sacados de los átomos y quedan y saltan hacia la seda. Entonces fíjense bien, como el vidrio, ese montón de átomos de vidrio que son frotados, pierden electrones, ya no tienen la misma carga neutra que tenían antes. Ahora quedan cargados positivamente. ¿Ok? O sea, la carga por frotación
que fue el primer tipo de carga que uno puede considerar, la carga por frotación hace que como consecuencia de la vigorosa frotación, los electrones sean desprendidos, removidos de los átomos y se vayan y fijen en el material que los está frotando. Entonces, ¿qué ocurre? Que la seda, que antes tenía el mismo número de electrones que protones, ahora tiene más electrones. La seda va a quedar cargada negativamente y el vidrio va a quedar cargado positivamente porque se va a producir un desbalance de carga. Entonces noten que esta es la manera práctica con la que se puede lograr cargar un objeto positivamente. No es agregándole protones, aunque en términos simples eso podría ser cierto. Pero ¿qué sucede? Fíjense bien, los protones que están aquí, en el núcleo, están a unas distancias extremadamente pequeñas, unas distancias que son denominadas femtómetros. Un femtómetro es más o menos, es igual a 1 por 10 a la menos 15 metros. Vean las distancias de separación, tan pequeñas. Entonces uno se pregunta, si los protones, siendo positivos, se mantienen juntos a unas distancias tan pequeñas, ya me puedo imaginar yo, si estoy suponiendo que la fuerza de repulsión entre ellos debe ser muy intensa, ¿qué cosa hace que se mantengan ahí juntos? Entonces eso nos lleva a la conclusión de que tiene que haber una fuerza más intensa que la fuerza electrostática, ¿verdad? Que haga, que logre que los protones, a pesar de estar tan cercanos y de tener el mismo signo, no se repelan, sino que se mantengan ahí más o menos a las mismas distancias. Esa es la famosa fuerza nuclear. La fuerza nuclear es la fuerza más intensa de la naturaleza. Acuérdense que si usted rompe el núcleo para liberar a los protones, supongamos que usted quiere sacar protones para conseguir carga positiva, primero para lograr romper al núcleo, tendría que producir una explosión, probablemente con un explosivo intenso. Pero cuando lo logre romper, esta gran energía que los mantenía unidos, esa energía de enlace que los mantenía unidos, que los mantenía amarrados, se traduce en energía cinética para estas partículas, de tal manera que cuando ellos son liberados, empiezan a chocar con los núcleos de otros átomos que están en la cercanía y producen una explosión en cadena. O sea, es la famosa energía nuclear. Por lo tanto, en términos prácticos, no podemos conseguir carga positiva con protones. En términos prácticos, la carga positiva la vamos a lograr simplemente quitándole electrones por frotación, por ejemplo, hay otros medios, por frotación, a los átomos de un dispositivo. O sea que si yo quiero cargar este objeto que está aquí positivamente, ¿qué tengo que hacer? De alguna manera frotarlo, sacarle electrones, ¿verdad? De tal manera que aquí se produzca un balance un desbalance de carga y me quede esto cargado positivamente. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, la transferencia de electrones produce carga negativa. O sea, la seda queda cargada negativamente por transferencia de electrones y el vidrio por transferencia de electrones queda cargado positivamente. Los griegos también habían observado que con el ámbar, ¿verdad? Que es un material también similar al vidrio, ocurría lo contrario. Si usted frotaba el ámbar con, por ejemplo, un trozo de cuero, entonces ocurría lo contrario, que quien perdía los electrones en ese caso era el cuero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que el cuero queda cargado positivamente y el ámbar queda cargado negativamente porque recibe más electrones que los que tenía antes. Entonces, no se les olvide. Lo que dice aquí en la última parte es algo que no se les debe olvidar. La carga de un objeto, ¿verdad? Se realiza en términos prácticos mediante la transferencia de electrones, nada más. O les quito electrones o se los agrego, pero no puedo transferir cargas con protones. No se les olvide eso.
¿Alguna pregunta? Era la fuerza que mantenía unidos a los ¿Protones? neutrones, creo que. A los protones, ajá. ¿Cuál era la fuerza que los Esa mantenía es, unidos? esa es la famosa fuerza nuclear. Ah, ok. La fuerza fuerte que le llaman, ¿verdad? Es la famosa fuerza nuclear. Es la que hace que los protones, a pesar de estar tan cercanos y seguramente sentir una fuerza de repulsión tan intensa, sin embargo los controla, los mantiene unidos allí. Esa fuerza es extraña, ¿verdad? Es muy diferente de las fuerzas que ustedes conocen hasta ahora. Simultáneamente es de atracción y de repulsión. Los que estudian física ahí la van a poder estudiar, ¿verdad? Bien, entonces vamos ahora, habiendo establecido esto del proceso de carga. Ojo, no es la única forma de cargar un objeto. Hay otro método que vamos a ver más adelante que se llama inducción, o polarización. Lo vamos a ver oportunamente. Por ahora, pueden ustedes, si quieren ahorita hacer una experiencia, hagan una experiencia cortita. Espero que no haya mucha humedad. Tomen un pedacito, lo más pequeño posible de papel, de la esquinita de una hoja de papel, pero lo más pequeño posible. Entre más pequeño, mejor van a observar el fenómeno. Entonces, córtenlo de una hoja, colóquenlo sobre la mesa y ahora froten intensamente un lápiz plástico contra su pelo o contra una tela como por ejemplo franela que tengan a la mano. Con el pelo es suficiente. Frótenlo intensamente. Y ahora acerquen el lápiz frotado al trocito de papel y cuéntenme qué observan. ¿Alguien lo hizo? Si hay humedad, no funciona, ingeniero. No, sí, cuesta. Con humedad cuesta porque se descargan. Sí funcionó, se pegó al lápiz un poquito. Exacto, Subieron entonces el ven, solo. saltan los pedazos. Entre más pequeño, tal vez usted reduzca el tamaño del papel. Entre más pequeño, mejor. Entonces, ¿qué están haciendo? Esto, miren, están frotando, están transfiriendo electrones y están logrando que ¿cómo se llama? El lápiz se cargue. Para saber de qué signo se carga, habría que usar una cosa que se llama electroscopio. Por ahora, lo importante es que vean que la carga se hace de esa manera. Cuando usted está haciendo mucho calor, también se dan unos fenómenos de carga, ¿verdad? Estática, que le llaman. Que uno a veces toca una parte metálica y se siente el golpe producido por la descarga. ¿Ok? Bien, entonces ese fenómeno que vieron ustedes ahorita se explica mediante la transferencia de carga de los electrones tomados de la capa de valencia de los átomos del lápiz y del papel. Del lápiz básicamente y del pelo. Muy bien, entonces ya que quedó establecido eso y que nos quedó claro que esta cantidad, como la había calculado su compañero, es lo que implica cargar un objeto con un culombio. Si se los quito los electrones, lo dejo cargado positivamente. Si le agrego electrones, lo dejo cargado negativamente. Ese es el concepto de carga. La presencia de esas partículas que tienen esa propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante la presencia, así como lo acaban de ver ustedes en este momento, los que vieron cómo salta el papelito, aparece en escena entonces una fuerza que no habíamos visto antes. A esta fuerza la vamos a denominar fuerza electrostática, ¿verdad? Se caracteriza, fíjense bien, por lo siguiente. Porque si tenemos dos objetos cargados, por ejemplo, por frotación, de ahora en adelante ya sabemos cómo se logra la carga, entonces eso nos queda claro. Si tenemos dos objetos cargados separados una cierta distancia r, ¿verdad? Entre los dos se va a manifestar una fuerza de mutua atracción o de mutua repulsión. Ya vamos a ver bajo qué condiciones se genera una o la otra. Pero lo primero que les debe quedar claro, fíjense bien que estoy dibujando esta línea punteada. Esa línea punteada corresponde a la línea que une a las cargas.
Entonces, la fuerza actúa sobre la línea que une a las cargas. ¿Lo ven? No se les olvide eso. Eso nos da la dirección de la fuerza que siente cualquiera de las cargas. En segundo lugar, debe quedarles claro que es una fuerza mutua. O sea, si esta es la carga 1 y esta es la carga 2, la fuerza que siente la carga 1 por la presencia de la carga 2, ¿verdad? La fuerza que siente la carga 1 por la presencia de la carga 2 debe ser de la misma magnitud que siente que siente la carga 2 por la presencia de la carga 1. Y esto claramente, seguramente les recordará a la tercera ley de Newton, ¿verdad? Es la ley de acción-reacción. Cumple, por lo tanto, esa ley de Coulomb cumple con la tercera ley de Newton. La fuerza es sobre la línea que une las cargas, así como la fuerza gravitacional es sobre la línea que une a las masas, solo que la gravitacional es exclusivamente de atracción, pero esta puede también ser de repulsión. Entonces aquí está las características de la ley según Coulomb la postuló. Cuando hay dos cargas separadas una distancia r entre sí, se manifiesta esa fuerza que les acabo de mencionar. Una fuerza sobre la línea que las une, ¿verdad? Eso nos determina la dirección de la fuerza sobre la línea que une las cargas, ¿ven? Pero si las dos cargas son del mismo signo, no importa si las dos son negativas o las dos son positivas, fíjense bien, siempre y cuando sean del mismo signo, no se le olvide eso, se va a producir entre ellas una fuerza de mutua repulsión, ya sea que las dos son negativas o las dos sean positivas. En cambio, si una de las cargas es positiva y la otra es negativa, se produce una fuerza de mutua atracción. ¿Ok? Ya tenemos dirección, sentido. Esto nos da el sentido. ¿La dirección cuál es? La línea que une las cargas. Sobre esa línea va el vector fuerza. ¿Y cuál es el sentido? Entonces la fuerza va a ser de atracción mutua cuando las cargas son de signo opuesto y de mutua repulsión cuando las cargas son de signos iguales. Eso, según el modelo, no se explica el sentido. Permítame que aquí perdí. Ajá. Ahora vamos a ver cuál es la magnitud. Coulomb descubrió que la magnitud de la fuerza entre las cargas se puede determinar mediante este modelo matemático sencillo que tienen ahí. Fíjense bien. Aquí tenemos una combinación de constantes. 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. ¿Qué cosa es epsilon sub 0? Epsilon sub 0 es una constante que se llama permitividad eléctrica, y esta concretamente es la permitividad eléctrica del vacío. Del vacío. Es la permitividad eléctrica del vacío. O sea que por ahora nosotros vamos a suponer que todos los fenómenos que estudiamos se van a generar en el vacío. ¿Ok? Entonces el valor aproximado de esa constante de permitividad es de 8.854 por 10 a la menos 12, y las unidades que tiene son coulombios al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado. Esa constante tiene ese valor. Cuando usted, y lo puede hacer ahora si quiere, divide 1 entre 4pi y lo multiplica por epsilon sub 0, esta combinación le da como resultado un valor constante también, ¿verdad? Se acostumbra a llamarle K a esa constante combinada. Y K tiene más o menos el valor, usted lo puede calcular aproximado, ¿verdad? De 9 por 10 a la 9 y tener las unidades inversas que tenemos acá. O sea, newtons metros al cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Son las unidades que tiene. Entonces es común encontrarse esta expresión como F igual simplemente a K por el producto, observen, la magnitud de las cargas
entre el cuadrado de la distancia que la separa. Y aquí vemos ya ahora con claridad cómo es que se relaciona la fuerza con la distancia. Sí, efectivamente era inversa a la distancia, pero era concretamente inversa al cuadrado de la distancia. ¿Ven? Y una cosa importante que como aquí estamos calculando la magnitud, no nos interesa el signo de la carga, porque el signo ya lo tenemos considerado al decidir si la fuerza es de mutua atracción o de mutua repulsión. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a comenzar a hacer ejercicios de esto. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló? ¿R2 qué era? R2 es la distancia que separa a las dos cargas al Ah, cuadrado. Es la distancia de separación entre las dos cargas al cuadrado. Una cosa interesante, solo interesante. Da la casualidad de que si yo aquí tengo dos masas en el vacío, masa 1, masa 2, y esas dos masas están separadas por una distancia R, da la casualidad de que el modelo matemático de la fuerza que sienten, ellas sienten una fuerza de atracción mutua de inmediato. Se manifiesta una fuerza de atracción mutua, que se la conoce como fuerza gravitacional. Esta es la fuerza electrostática, a esta la vamos a llamar fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, fíjense bien cómo son de parecidos los modelos, de la misma manera es igual a una constante que se llama G, que es la constante de gravitación universal, por el producto de las masas entre el cuadrado, miren qué similitud, entre el cuadrado de la distancia que la separa. Eso es una cosa interesante que es bueno que lo vean. Lastimosamente no se estudia esto en el curso de física, pero los que estudian física lo van a estudiar después con detalle. Si entre ustedes hay estudiantes de física, no se preocupen, que van a estudiar en su curso de mecánica, van a estudiar la fuerza de gravitación universal. Bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a hacer algunos ejercicios de este tema. Ahora vamos a ver cuáles hacemos. Solo déjenme salirme de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver entonces un par de ejercicios de cálculos de fuerzas para después pasar al siguiente tema, que es el campo eléctrico. Aquí tenemos un ejercicio, el problema 21-21. Fíjense bien. Tenemos dos cargas puntuales. Dos cargas puntuales. O sea, ¿qué significa puntuales? Que se la supone que son cargas que no tienen dimensiones. Eso va a ser típico que los cálculos los hagamos con cargas puntuales. Son equivalentes como a decir cargas ideales, ¿verdad? Porque no tienen extensión. Entonces, esas cargas se encuentran ubicadas, dice, la primera Q1, que tiene una magnitud negativa y una carga de menos 1.5. Este N no se les olvide que es nano, ¿verdad? Nanoculombios. Vamos a ir anotando esas cosas para que no se les vaya a olvidar. N, nano, es 10 a la menos 9. Ah, que aquí no puedo escribir. Entonces, bueno, N, no se les olvide, es 1 por 10 a la menos 9. Eso, a la menos 9. Eso es nano. Luego está el micro, que lo vamos a considerar también eventualmente. Tienen el micro, el mu, que va a aparecer aquí en escena. Mu, que es 1 por 10 a la menos 6. Y eventualmente nos vamos a topar con el mili, aunque es muy raro hallar cargas tan grandes, de 1 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Son las unidades en las que se miden usualmente las cargas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos lo expresamos en coulombios, miren, lo multiplicamos por 1 por 10 a la menos 9. Luego tenemos una carga 2. Esta carga Q1 se encuentra en la marca de 0.6 metros sobre el eje Y. Luego tenemos una carga, la 2, que se encuentra en el origen. Aquí la tenemos, carga 2. Y tiene una magnitud de 3.2 nanocoulombios también. ¿Ok? Entonces miren lo que nos preguntan. ¿Cuál es, nos dicen, la fuerza total
sobre una tercera carga Q sub 3, aquí está, que se encuentre en la marca de negativo menos 0.4 siempre sobre el eje Y, aquí. ¿Cuál debería ser su carga? Perdón, ¿cuál debería ser la carga? A ver. No. ¿Cuál es la fuerza total ejercida por estas dos cargas sobre esta carga 3? Eso es lo que nos preguntan. Quieren saber cuál es la fuerza que siente esta carga 3 debido a la presencia de estas dos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien. Cada una de las cargas va a producir sobre la carga 3 una fuerza. Uno la tiene que ver de manera independiente. Entonces uno la tiene que ver también, no deben olvidar que se trata de, las fuerzas son vectores. Entonces, fíjense bien, F3 vendría a ser la fuerza total sobre la carga 3. Esa tiene dos componentes. Una es la aportación que le hace la carga 1 y otra es la aportación que le hace la carga 2. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es usar un teorema que se llama el teorema bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente lo que quiere decir es que consideramos los aportes de los términos independientes y los sumamos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, por separado, calculamos cada uno de estos vectores. Aquí tenemos el cálculo de las magnitudes. La magnitud, aquí debería ser esto positivo, déjenme corregirlo porque estamos hablando de magnitudes. Así, dejémoslo así. Entonces, fíjense bien. Verifiquen ustedes si esos resultados están bien. La magnitud de la fuerza que sobre la carga 3, esto es, sobre la carga 3, es efecto. ¿Quién la produce? Causa. Es la simbología que vamos a utilizar. Causa, efecto, causa. Entonces, la fuerza que sobre la carga 3 produce la carga 2, simplemente utilizamos el modelo matemático de Coulomb, es igual a K por el producto de las dos cargas, valor absoluto, no se les olvide cuando lo estén calculando, dividido por el cuadrado de la distancia que separa las dos cargas. Entonces hagan el cálculo, sería 9 por 10 a la 9, se lo voy a escribir aquí, sería, aquí ve, 9 por 10 a la 9, solo para verificar si eso está bien, que eso es K, multiplicado por las cargas, que serían Q sub 3, aquí tenemos la magnitud, Q sub 3 es 5 por 10 a la menos 9, por 5 por 10 a la menos 9, que multiplica a la carga 2, que es de 3.2, por 10 a la menos 9, 10 a la menos 9, y la distancia que separa estas dos cargas a Q sub 2 de la carga 3 es 40 centímetros. Entonces aquí les va a quedar esto como 0.4 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Solo para que lo verifiquemos. A ver si efectivamente da 9 por 10 a la menos 7. Sí, 9 por 10 a la menos 7. ¿Así le da? Sí. Muy bien, entonces ya tenemos este valor. Y seguramente que este también va a estar bien. De la misma manera calculamos el módulo de la otra. F31 sería K por Q1, Q3 entre R31 al cuadrado. En este caso, R31 sería 0.4 más 0.6 sería 0.1. 1, ¿verdad? 1 al cuadrado sería toda esta distancia entre la carga 3 y la carga 1. Y eso nos da 6.75 por 10 a la menos 8. Ay, Dios santo. Permítanme un ratito. Bueno, voy a colgar. Disculpen. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos las magnitudes. Entonces, vamos a tener que recurrir. Voy a agregar una página para que esto lo hagamos con detalle. Creo que no está del todo eso considerado. Entonces, fíjense bien qué vamos a hacer. Voy a construir el vector F31, vector, como
la magnitud de la fuerza, que ya la calculamos, F31, y vamos a decidir, aquí en el gráfico lo podemos visualizar, observen, que F31 debe ser un vector que apunte sobre el eje Y, ¿lo ven? El vector apunta sobre el eje Y, pero como F3 es positiva y F1 es negativa, la fuerza que sienten los dos es dirigida en el sentido positivo, es una fuerza de atracción. O sea, Q3 sentiría una fuerza que la lleva a acercarse a Q1. O sea que entonces este vector yo lo dejaría como, en forma vectorial ya, como esto multiplicado en la dirección J. No tiene componente en Y. ¿Ven? Todo el vector apunta en el sentido positivo del eje Y. En cambio, F32, el vector fuerza 32 sería igual al módulo que ya calculamos, F32, y viendo el esquema, notamos que siendo Q3 positiva y Q2 también, la fuerza entre ellas debería ser una fuerza de repulsión. O sea que la carga 3, que es la que estamos considerando, sentiría una fuerza que la lleva a alejarse de la carga 2. O sea que esa fuerza iría en el sentido negativo del eje Y, ¿verdad? Entonces esta llevaría un signo negativo y apunta en la dirección del vector J, ¿verdad? Entonces, cuando sumemos los dos, nos va a dar como resultado, pueden hacer el cálculo ustedes, la fuerza total es la suma de las dos fuerzas. Se llama el teorema de superposición, se llama, hasta ahorita me acordé. Lo sumamos con F32, eso nos va a quedar el módulo de F31 en la dirección del vector unitario J menos el módulo de F32, todo en la dirección de J. Ese va a ser el vector F3. Entonces calcúlenlo. ¿Cuánto les da aquí? Les voy a dar el... ¿cómo se llama? Aquí pueden calcularlo. F32, F31, resten 6.75 por 10 a la menos 8 menos 9 por 10 a la menos 7. A ver cuánto les da. Aquí, a ver si efectivamente da esto. Ustedes me dicen si les da eso. Menos 8.93 por 10 a la menos 7. Ok, ahí está, ¿verdad? Este es un valor más o menos como el que está ahí, correcto. Aquí da menos 8.3 me había dado antes. Entonces menos 8 puntos y algo por 10 a la menos 7. Negativo, ¿qué quiere decir? Que la fuerza resultante haría que la carga 3 se alejara de las otras dos cargas, ¿verdad? Ese es el concepto del resultado total. Y ahí lo tenemos. ¿Preguntas? ¿Vieron? Ese es el resultado total. ¿Cuál es el módulo de este vector? Pues ese valor que su compañero acaba de mencionar. Es una fuerza dirigida en el sentido negativo del eje Y. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro este problema? ¿Aló? Bueno, ¿no preguntan? Sí, quedó claro. Pasemos al siguiente entonces. Vamos a hacer ahora algún problema más. Déjenme ver, creo que sería este. Vamos a ver este problema que está acá. Aquí hay varios problemas, pero veamos cuáles hay. Entonces, aquí tenemos uno. Este problema es muy interesante. Fíjense bien. Tenemos tres cargas puntuales. Están alineadas. ¿Verdad? Perdón. Están alineadas de esa manera en el eje X. La carga 3 se encuentra en el origen. Tiene una magnitud de 5 nanocoulombios. La carga 2 se encuentra en la marca de 4 centímetros a la derecha del origen y tiene una carga negativa
de menos 3 nanocoulombios, ¿verdad? Luego nos dicen que la carga 1, una carga 1 cuyo valor es desconocido, no se sabe cuál es la magnitud ni se sabe cuál es el signo de esa carga, pero se sabe que está ubicada en la marca 2 centímetros a la derecha del origen. Entonces nos dicen lo siguiente: ¿cuál debería ser la magnitud y el signo de esta carga si se sabe que la fuerza neta sobre la carga 3 es 0? Entonces, fíjense bien, nos ubicamos en la carga 3. Primero vamos a averiguar cuál es el signo de la carga. ¿Cuál debería ser el signo de la carga? Fíjense bien. La carga 3 siente, respecto de la carga 2, cuya información está completa, una fuerza, ¿de qué tipo sería? ¿Atractiva o repulsiva? ¿Qué fuerza, qué tipo de fuerza siente la carga 3 por la presencia de la carga 2? Atractiva, porque son Atractiva, correcto, opuestos. porque tiene signos opuestos, entonces ella va a sentir una fuerza para acá. Entonces fíjense bien, esta vendría a ser la fuerza 3,2, la fuerza que siente la carga 3 por la presencia de la carga 2. Entonces se nos dice que la fuerza total, ¿verdad?, sobre la carga 3 se quiere que sea 0. Entonces, para poder tener una fuerza total 0 sobre esta, yo debería tener una fuerza debida a la carga 1 que fuera en sentido contrario, de tal manera que al restarse, al sumarse, me permitiera ser 0. ¿Lo están de acuerdo? Esta sería 3,1. Debería ser una fuerza dirigida en sentido contrario para que cuando yo sume estas 2 pueda darme 0. Porque si fuera hacia acá, jamás voy a sumar un valor total 0 con las 2 en el mismo sentido. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué signo debería tener esta carga para que esto generase una fuerza en este sentido? ¿Qué me dicen? Para que Q sub 3 tendiera a alejarse de ella. Signo positivo. Signo positivo, correcto. Y ahí tenemos la primera solución. Es correcto. Entonces ya tenemos la carga, la magnitud de la carga, ¿verdad? Todo vino de la idea de que el vector fuerza total sobre la carga 3, que es la suma de las aportaciones de las dos cargas, da 0. Y ahí tenemos la carga F32. La carga F31 debería ir en ese sentido y eso implicaría efectivamente que esta carga debería tener signo positivo. Ahora vamos a averiguar cuál es la magnitud de la carga. Y eso lo hacemos acá. Vamos a ver. Entonces, sustituyo. Si yo tomo estas ecuaciones, como la fuerza, observen, apunta en el sentido positivo, la fuerza 3,1, observen, apunta en el sentido negativo del eje X, le voy a poner signo negativo. Menos K por Q sub 3, Q sub 1, sobre R31, que es igual a 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y la otra debería llevar signo positivo porque apunta en el sentido positivo del eje X. Entonces es igual a Q sub 3, Q sub 2 sobre R32, o sea, sobre 4 centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, en esa ecuación que se forma allí, vamos a despejar a resolver esa ecuación para Q1. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, háganlo ustedes. Lo vamos a hacer aquí rápidamente, fíjense bien. Ustedes hacen los cálculos. Esto yo lo tengo igualado a 0 porque es la condición de que la suma de las dos fuerzas sea 0. Noten que si yo paso este término negativo al otro lado, me va a quedar esto. Me va a quedar lo siguiente. Q sub 3, Q sub 1 sobre R31 al cuadrado igual acá. Va a quedar, ¿verdad? Q sub 3, Q sub 2 sobre R32 al cuadrado. Se cancela K. Y se cancela Q sub 3. Entonces resuelvan. Q sub 1, despejando. Esta es magnitud y es positiva, ¿verdad? Aquí estamos tomando en cuenta solo magnitudes. Debería ser igual a Q sub 2 por una razón de distancias.
al cuadrado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Que sería R31 entre R32. Y ahí no importa, como es una razón, si lo dejan en centímetros. Entonces sustituyan a ver si efectivamente Q1 nos da eso. O sea, Q sub 2 es 3 magnitud nanoculombios, que multiplica R31 es igual a ¿cuánto? Es igual a 2 dividido entre 4 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? A ver si eso les da ese resultado que yo tengo allí. Seis entre 3 sería más bien, ¿verdad? Entre 2, entre 4. ¿Cuánto les dio? Aló. Eso da, es Eso da. correcto. Perfecto. Bien, ahí lo tenemos entonces. Una ecuación sencillita. Muy bien, vamos al siguiente problema. Este es bien bonito. Este problema que viene es muy bonito. Tenemos dos esferas. Estas dos esferas están cargadas, son idénticas. Tienen masa. La masa que tienen es M, no nos la dan. Lo que vamos a encontrar es una expresión, ¿verdad? Tienen masa. Están colgando de dos hilos de seda. ¿Por qué tienen cuidado en decirnos que es de seda? Porque la seda es fuerte, pero es extremadamente ligera. Entonces el peso de la seda prácticamente lo podemos despreciar. De longitud L. ¿Ok? Entonces las tenemos ahí originalmente. Uno puede imaginarse que por el propio peso estarían juntas. Deberían estar ellas así. Una junto a la otra. Pero de alguna forma las cargan. Les producen una carga entre las dos del mismo signo, nos dicen ellos, que se les aplica a cada una de ellas una carga Q. Igual. No importa si las dos son negativas o las dos positivas. ¿Qué significa esto? Que como van a tener el mismo signo, las dos de inmediato se separan y quedan estáticas a esta distancia. Entonces lo que nos piden es que demostremos que efectivamente la distancia a la que quedan separadas de esta distancia de aquí, nos piden que demostremos que esa distancia es igual a esa expresión que tienen ahí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Fíjense bien. Primero, es evidente que vamos a tener que hacer un análisis de fuerzas. Entonces tomamos una de las cargas. Basta que analicemos a una de ellas porque el sistema es simétrico. Digamos esta carga. Esa carga siente su peso y siente la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda se divide en dos partes, en dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿Verdad? La componente en el eje Y, usted la puede considerar, fíjese bien. Observe que este ángulo que tenemos acá es justamente este mismo ángulo de acá. Aquí tenemos θ. Entonces es evidente que TY es adyacente al ángulo y deberá ser igual a T coseno de θ. Y entonces TX deberá ser igual a T por el seno de θ. Es opuesto. ¿Verdad? Pero además se manifiesta la fuerza electrostática, que es esta fuerza que tiende a separarlas. Entonces observen que ahí se va a formar un sistema de ecuaciones. Evidentemente que la fuerza electrostática, haciendo un análisis, ahí lo que tenemos es un diagrama de cuerpo libre, tiene que ser igual a T seno de θ. ¿De acuerdo? Y en el eje Y tendríamos que el peso debería ser igual a T coseno de θ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar de aquí para T, de esta ecuación, despejamos para T. T nos da igual a mg dividido por el coseno de θ.
y esto lo sustituimos acá. Entonces nos quedaría que la fuerza electrostática es igual a mg por la tangente de teta, pero no lo dejemos como tangente porque aquí parece ser que va a ser más fácil dejarlo seno y coseno, por lo que dice aquí al final. Ven, entonces dejémoslo como, bueno, no importa. Tangente, no, dejémoslo como seno y coseno, no lo sustituyamos. Entonces nos quedaría eso como seno de teta, dejémoslo así, entre el coseno de teta. Muy bien, pero ¿a qué es igual la fuerza electrostática entre ellas? Pues entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza electrostática, observen, debería ser igual a K, la constante es K, por el producto de las cargas, o sea, por Q al cuadrado, las cargas son iguales, entre esta distancia que las separa, ¿verdad? Que voy a denominar D al cuadrado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entre esta distancia que la separa elevado al cuadrado, D al cuadrado. Si yo hago la sustitución aquí, entonces me quedaría que esto es igual a K por Q al cuadrado sobre D cuadrado. Y como me piden que encuentre D, voy a despejar para D, de esa expresión. Entonces, a ver, pónganme cuidado a ver si no me equivoco. Me va a quedar así, D cuadrado igual a K por Q al cuadrado, ¿verdad? K por Q al cuadrado por el coseno de teta entre el seno de teta y aquí iría mg. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? K por Q cuadrado sobre seno de teta por coseno de teta entre mg. Muy bien, entonces D es la raíz de eso. Entonces noten que una primera aproximación que podríamos hacer es sustituir K por, acordémonos que K es igual a 1 dividido sobre 4pi epsilon sub 0, que aquí aparece en la ecuación. Entonces vamos a hacer la sustitución. Nos va a quedar Q al cuadrado, ya se va a estar apareciendo la ecuación. Aquí tenemos coseno de teta. Y abajo tendríamos por lo menos el pi y el epsilon sub 0. 4pi por epsilon sub 0 por la masa, por la gravedad, que esas aparecen ahí en la ecuación, por el seno de teta. Vamos hasta ahí hasta ahora. Ahora, ¿qué ocurre? Nos dicen que si el ángulo es pequeño, miren, si el ángulo es pequeño, entonces teta es pequeño. ¿Se acuerdan de oscilaciones? ¿Qué quiere decir eso? Si teta es pequeño, el coseno de teta tiende a ¿qué? A 1. Y entonces el seno de teta tiende ¿a cuánto? El seno de teta lo vamos a dejar ahí, porque después va a aparecer. Va a ser necesario considerarlo. Entonces sustituyamos d cuadrado igual a q al cuadrado nada más. Esto lo aproximamos a 1, ¿verdad? Para un ángulo pequeño, tiende a 0 el ángulo. Y abajo dejemos, estamos haciendo una demostración, 4pi epsilon sub 0 mg. Y entonces, en la geometría busquemos el seno de teta. Fíjense bien, aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos el siguiente triángulo. Lo voy a representar acá. Esta distancia que tenemos aquí es L. Este es el ángulo teta. ¿Verdad? Y esta distancia que tenemos acá es D sobre 2. Es la distancia que separa las dos partículas dividido por 2. Entonces observen que el seno de teta es igual al lado opuesto a D sobre 2 entre L. ¿Están de acuerdo? ¿Aló? ¿Jóvenes? Sí. Entonces el inverso es, si yo sustituyo esto aquí, me va a quedar aquí el D y arriba me va a quedar el 2 por L. Y ya está resuelto. Si yo paso el D al otro lado, me queda entonces D al cubo, ¿verdad? Este 2
cancela este 4 y nos queda el 2 que estábamos esperando. El L ya lo tenemos ahí y... ¡ay! ¿Qué pasó? Permítanme. Vaya. ¿Qué hice? Vaya, me borró eso. Se me borró. Qué lástima. Bueno, entonces, aquí tenemos, de todas maneras, está resuelto acá. Aquí está el detalle. Ya estaba en el último paso. Aquí, miren, ya hice la sustitución. Aquí estaba sustituyendo ya. Ahí está, miren. Ahí está la sustitución del coseno vale 1. Se me borró eso. El coseno vale 1. Sustituimos el d. Teníamos un d cuadrado, así. Y aquí teníamos k. 1 sobre 4pi ya nos había quedado q al cuadrado por L. Y abajo nos había quedado el 2pi epsilon sub 0. Y nos había quedado mg. Ya prácticamente lo tenemos resuelto, ¿verdad? Y el d que teníamos acá lo pasamos y lo dejamos aquí como cubo. Entonces nos iba a quedar lo siguiente. D al cubo igual a q al cuadrado por L dividido por 2pi epsilon sub 0 mg. Creo que eso era todo, ¿verdad? Déjenme ver cuál era la expresión original. Mg, ahí está, elevado a la 1/3. ¿Verdad? Calculamos despejamos para teta, para d, y entonces nos queda raíz cúbica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Vieron? Es bien bonito ese problema, es una demostración. Sí, todo claro. Perfecto. Vámonos al siguiente. Creo que el siguiente ya ahí lo tenemos, ¿verdad? Es la respuesta final. Vámonos al último, pero déjeme ver si este... No, este ya no, este es de campo eléctrico. Entonces, regresemos. Antes de trabajar con ese problema, vamos, ¿les parece que nos tomemos unos 5 minutos antes de pasar a campo eléctrico? Que se relajen, tomen café. Nos vemos a las 5:15. Aquí voy a estar, pero para que Sí, se está relajen. bien. Vaya pues, 4 minutos Sí, y nos reunimos de nuevo aquí. Descansamos un ratito. sí, Vaya pues.
Hola. Seguimos. Hola. Bueno, vamos a continuar entonces con ahora el concepto de campo eléctrico. Vamos a ver. Permítanme. Entonces veamos en... Ajá. Permítanme. Perdón. Entonces, vamos a ver. El concepto de campo eléctrico viene de una idea general. Déjenme ver dónde está esto. No, esta no es. Viene de una idea general. Aquí está. Que es la siguiente. El campo en general, el campo, en el contexto de la física, ¿verdad? Un campo se lo considera de la siguiente manera. O sea, si hay un campo de vectores, vectorial, un campo vectorial, que existe en el espacio, que rodea a un ente físico, entonces ese ente físico debe sentir en una posición del espacio una fuerza de interacción. Esta es la fuerza de interacción. Fuerza de interacción. ¿Verdad? Y debe haber una cierta cantidad de ese ente en ese punto del espacio. Vamos a poner aquí cantidad. Entonces, la razón de la fuerza de interacción entre la cantidad de ese ente que conlleva esa interacción es a lo que denominamos los campos. Vamos a poner dos ejemplos. Campo gravitacional, G, es un campo de fuerzas que rodea a una masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una masa grande, digamos, M mayúscula, y alrededor de esta gran masa existe cada uno de los puntos del espacio que rodea esa gran masa. En cada uno de esos puntos hay un valor para ese campo gravitacional G. Si una masa chiquita se ubica en esa posición, M minúscula, separada a una cierta distancia de la masa mayúscula, de la masa grande, entonces esta masa pequeñita va a sentir una fuerza dirigida hacia la masa grande. Esa es la fuerza de interacción. Sería la que llevaríamos aquí. Sería una fuerza, la fuerza de gravitación, la fuerza de atracción, que sería una fuerza de naturaleza de gravitación. Dividida entre la propiedad que produce la interacción. En este caso, la propiedad que produce la interacción es la presencia de la masa. Eso definiría el campo gravitacional. Es la fuerza gravitacional sobre una masa dividido por la masa que está sintiendo la fuerza. Ese es el concepto general. Entonces, ahora si lo aplicamos al campo eléctrico, vamos a tener un campo eléctrico que vamos a denominar E. Y de la misma manera, de acuerdo a la idea general, existe un punto en el espacio donde se encuentra una carga. Esa carga se le acostumbra a llamar carga fuente. Y de la misma manera como la M mayúscula, aquí también la representamos como una Q mayúscula. Alrededor de esta carga, en el espacio que la rodea, existen multitud de puntos. En cada uno de esos puntos hay asignado un valor de campo eléctrico. ¿Y cómo calculamos ese campo eléctrico? Bueno, nos imaginamos que traemos
a una pequeña carga que se la acostumbra llamar carga prueba porque es pequeñita. Y entonces se mide en el punto a la distancia R a la que se encuentra el punto, colocamos a una carguita prueba. Y entonces a esa carga le medimos la fuerza que siente por la interacción con la carga fuente. Es una fuerza obviamente una fuerza de naturaleza electrostática. Y dividimos esa fuerza electrostática que siente la carga entre la carga misma. ¿Por qué? Porque la carga es la que percibe la interacción. Es la presencia de este fenómeno carga. Es la presencia de este fenómeno fuerza de interacción electrostática. Si esa partícula no tuviera carga, no sentiría esa fuerza de interacción. Si aquí yo no tuviera masa, no sentiría esta fuerza de gravitación. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama la cantidad de esa cosa que provoca la interacción. ¿Ok? Entonces, basado en esa idea general, se define el campo eléctrico de esa manera. Es igual a la fuerza que siente una carga sub cero al estar ubicada en una posición de una carga fuente dividido por la misma carga. ¿Verdad? Es la definición general. No se les debe olvidar que se trata de un vector. Y evidentemente porque es una fuerza que es un vector dividido por un escalar que es la carga. Entonces, para determinar la forma, las características del campo eléctrico que nos va a determinar fíjense bien, yo puedo determinar la magnitud del campo, pero así como hicimos con la ley de Coulomb, necesitaré saber cuál es la dirección y sentido, porque estoy hablando de un vector. Entonces ya tengo la magnitud, que ya vamos a ver cómo se calcula la magnitud, dependiendo del caso, pero primero vamos a determinar el sentido y dirección generales. Entonces, vamos a comenzar con una carga positiva. Si yo tengo una carga fuente positiva, ¿verdad? Y yo quiero saber cuál es la dirección y sentido que tiene el campo eléctrico que esta carga fuente produce en el espacio que la rodea. Entonces lo que hago es tomar una serie de cargas prueba y lanzarlas a diferentes posiciones. Es como cuando usted quiere saber cuál es la característica de una corriente en un río. Usted quiere saber cuál es la dirección en la que un río discurre. O quiere saber cuál es la dirección del viento. ¿Qué hace? Suelta trocitos de papel a diferentes distancias y ve para dónde se mueven. Entonces aquí vamos a ver que si yo colocase cargas prueba en estos puntos que se muestran alrededor de esta carga fuente y los soltara, entonces al liberarlos debería verificar cuál es la dirección que sienten. Si la carga es positiva, Q sub 0, entonces yo voy a tener que, sobre la línea que une a las cargas, voy a tener que esa carga va a discurrir moviéndose sobre esa línea hacia afuera, alejándose de ella, porque estoy suponiendo que es positiva, ¿de acuerdo? Entonces uno podría decir, bueno, ya tengo resuelto el problema. Pero hay un problema, hay un pero, y es el siguiente, que yo tengo también la posibilidad de poner cargas prueba negativas, y entonces el resultado me va a dar opuesto, porque si yo suelto electrones, los electrones van a tender a acercarse a la carga positiva. Entonces se tuvo que tomar una decisión. Aquí hay una convención involucrada. Una convención. Se tomó la decisión de que las cargas prueba siempre iban a ser positivas. No se les olvide. A partir de ahora, cuando hablemos de cargas prueba, vamos a hablar de la carga convencional, ¿verdad? Porque es el resultado de la convención y va a ser considerada positiva. De esta manera, entonces usted puede establecer que la forma, la configuración del campo que se forma alrededor de una carga positiva es justamente esta que estoy dibujando. Es una serie de líneas que salen radialmente de la carga, ¿verdad? Así, esa configuración. Entonces, cuando yo tenga que determinar cuál es el sentido de un
y dirección de un campo eléctrico provocado por una carga positiva, voy a tomar la línea que une con el punto. A mí me dicen, por ejemplo, quiero que me diga cuál es el campo eléctrico que esta carga produce en este punto P. Entonces yo ya sé que ese campo va a ir dirigido hacia allá, radialmente, sobre la línea que une a ese punto con la carga. Va a ser dirigido hacia afuera de la carga. Y por el contrario, si la carga fuente es negativa, entonces iría hacia ella. ¿Verdad? No se les olvide eso. Ahora vamos a la magnitud. La magnitud va a depender de qué caso tenga. Entonces vamos a tener en general 3 casos posibles. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, primero vamos a tener la posibilidad de que la carga fuente sea una carga puntual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo calculamos la magnitud. Si es el caso más sencillo. Si yo tengo entonces en este punto una carga fuente positiva, ¿verdad? Yo ya sé que si yo quiero calcular en este punto P el campo, yo ya sé que ese campo debería llevar esta dirección y sentido. La dirección sería saliendo de la carga sobre la línea que la une. Ahí tenemos la dirección y el sentido definidos. ¿Y cómo calculo la magnitud del campo? Magnitud, pues eso lo hago fácilmente. Divido, aquí tengo, me imagino que aquí tengo una carga prueba que ya sé que es positiva, no se les olvide, ¿verdad? Entonces me imagino que ahí la coloco y entonces calculo la expresión para la fuerza, obtengo la expresión para la fuerza que sentiría ella al estar a esta distancia R de la carga en el punto P. Entonces sería K por Q mayúscula, que es la carga fuente, por Q sub 0, no me importan los signos, acuérdense, dividido por R cuadrado, ¿verdad? Pero dice que esa es la fuerza, la divido por Q sub 0. Entonces se me cancela Q sub 0. Y obtengo la expresión para calcular la magnitud del campo producido por una carga puntual. Ahí está. Es muy fácil, miren. Simplemente aquí lo tenemos. El campo producido por una carga puntual es igual a K por la carga puntual dividido por R cuadrado, donde R es la distancia que separa a la carga del punto donde nos están solicitando calcular el campo. Ese es el primer caso. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es que la configuración de carga fuente esté formada por múltiples cargas puntuales. Que tengamos un conglomerado de cargas puntuales. Entonces, y nos soliciten calcular el campo en un punto P, digamos allí, en ese punto que está ahí. Entonces es muy fácil. De manera independiente, aplicando el teorema de superposición, me voy a la carga 1 y calculo el campo que esa carga, vamos a suponer que todas las cargas son positivas en el ejemplo, solo como ejemplo, vamos a suponer que es positiva la carga. Entonces, en el punto P, el campo producido por esa carga sería saliendo de ella. Y lo calculo. Ya tengo mi campo de 1. Independientemente lo voy a calcular como K por Q1 sobre la distancia que separa al punto al cuadrado, o sea, R1 al cuadrado. Ya tengo la magnitud y ahí le voy a poner de alguna manera va a haber un vector unitario que va a llevar la dirección de R, ¿verdad? R1. Luego tomo la siguiente carga y calculo su campo. Y voy a tener el campo E2. E2 va a ser igual a K por la carga 2 sobre R2 al cuadrado multiplicado por un vector unitario que lleve la dirección y sentido de la línea que une las cargas. Y así sucesivamente, hasta llegar a la enésima carga. Y después vamos a sumar los vectores. O sea que esencialmente lo que vamos a hacer es una suma vectorial, esencialmente. Vamos a tener algo parecido a esto. Donde UR vendría a ser este vector unitario que es diferente para cada una de ellas. Es el vector unitario que apuntaría en la dirección de la línea que las une, ¿verdad? Bien.
¿Cuál es el caso más, más complicado que podemos encontrar? Bueno, hay otro más, que ese sería cuando lo verían ustedes quizás después, pero el siguiente caso que vamos a considerar, que es el más complicado que vamos a considerar, es cuando tengamos tantas cargas juntas, puestas por ejemplo en un sólido, tantas que no podemos tratarlo como el caso 2, en el que vamos a tener que calcular los campos independientes de carga por carga porque no terminaríamos. ¿Verdad? Eso sería tan grande la cantidad de cargas que no podríamos en términos prácticos obtener su resultado de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces nos imaginamos que ese sólido lo fraccionamos. Hacemos como un cuadriculado, si quieren, un grid en 3 dimensiones y lo partimos en pedacitos, así, ¿verdad? En todo él, nos imaginamos que hacemos eso, ¿verdad? Así sucesivamente. Lo dividimos en fracciones infinitesimales, ¿verdad? Así, más o menos. Imagínense que hacemos eso. Ahí está súper exagerado. Y tomamos una de ellas. Por ejemplo, yo voy a tomar esta que está aquí. Esta fracción. Digamos que esa fracción surgió de alguna manera acá. Entonces, tomo esta fracción. Puede ser cualquiera. Voy a tomar esa, por ejemplo. Y voy a decir, bueno, hay una carga total Q distribuida en todo ese cuerpo. Esa carga Q, fíjense bien, dependiendo de cómo estés, de qué forma tenga ese cuerpo, fíjense bien, yo puedo tener un cuerpo definido en 3 dimensiones. O sea, tendría un cuerpo que tiene un volumen. Entonces, fíjense bien, ese cuerpo va a tener la carga uniformemente distribuida. O sea, que la carga total se va a distribuir uniformemente. ¿Cuál es el caso más difícil que les mencionaba? Cuando la distribución no sea uniforme. Pero ese es un caso especializado que lo van a ver después, en algún curso posterior. Por ahora, suponemos que la carga se distribuye uniformemente en todas las dimensiones. Entonces se va a distribuir en el volumen, ¿verdad? Significa que ese cuerpo va a tener una densidad volumétrica de carga ρ. O pudiera ser que el cuerpo estuviese formado por una superficie, por ejemplo, un disco. Entonces, su carga estaría distribuida, pero en la superficie tendría una densidad de carga sigma superficial. Y finalmente pudiera ser que tuviéramos un alambre. Entonces la carga se distribuyera en la longitud total del cuerpo. Tendría una densidad de carga lineal lambda. ¿Ok? Entonces, igualmente pasa si yo tomo, como el cuerpo tiene su carga uniformemente distribuida, si yo tomo ese pedacito de cuerpo, ese pedacito de cuerpo va a tener una cantidad diferencial de carga de Q y va a tener un volumen diferencial de V si se trata de volumen. ¿Ok? Entonces observen que si esto está uniformemente distribuido da igual si yo tomo la carga diferencial que he decidido entre el volumen correspondiente o si yo tomo la carga diferencial en un disco y lo divido entre la superficie diferencial que he escogido o la carga diferencial en una cantidad diferencial de L. Da igual, me tiene que dar igual porque se supone que están... Esta es la característica que hace estos problemas más fáciles de resolver que los otros, en los que ya no tuviésemos aquí carga uniformemente distribuida. Tendríamos que buscar una función de cómo está y se vuelve más complicado. Entonces, por ahora, el caso más sencillo que vamos a considerar es este. Entonces, tomamos ese diferencial que tiene una cantidad de carga diferencial y decimos que él se encuentra a una distancia r del punto donde me están pidiendo hacer el cálculo. Quieren que encuentre cuál es el campo total producido por todo ese sistema en ese punto P. Entonces, ¿qué hago? Me lo imagino como que fuera una carga puntual. Y digo lo siguiente.
como solo estoy tomando un pedacito diferencial, él va a producir en el punto solo una aportación de campo diferencial. ¿Y cómo calculo el campo? K por la carga, que es D de Q, entre la distancia que separa esa carga diferencial del punto al cuadrado por ese vector de dirección que le vamos a llamar R unitario. Y entonces después me muevo al siguiente diferencial, hago la suma correspondiente, me muevo al otro, hago el cálculo correspondiente y lo voy sumando. Pero en ese caso, yo tendría después que sumar diferenciales. Y la suma de diferenciales ya no se puede hacer con un sigma, como la suma de cargas de campos. Cuando se trata de campos, ¿cómo se llama? En una suma, ¿cómo se llama eso? Discreta, sino que es una suma continua. Entonces esto se convierte en una integral. Y es lo que tenemos acá. Ahí tenemos la expresión entonces. Finalmente el campo es igual a la suma de los campos diferenciales, que es lo que tenemos acá. Si se fijan, este es el campo diferencial. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Entonces, dependiendo del caso, el D de Q, fíjense bien, ya vamos a hacer ejercicios de eso hoy, no nos va a quedar tiempo. Dependiendo del caso, vamos a tener que el D de Q se va a poder expresar, miren, yo lo despejo de acá, D de Q paso el D de B a multiplicar a ρ por D de B, cuando sea un volumen, o se va a poder calcular, despejo para D de Q, multiplico diferencial de superficie a sigma por D de S, o va a poder ser igual a lambda por D de L. Eso va a depender del caso. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? El lunes, ¿verdad? Entonces el lunes vamos a hacer ejercicios de esto. Y ahí tenemos los tres casos. Caso 3, cuando tenemos configuraciones de carga. Vamos ahora a resolver, tenemos 20 minutos, a resolver problemas de los dos primeros casos. O sea, del caso en el que, de los casos en los que tenemos una suma de campos discretos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a ver este, fíjense bien. Ahí lo tenemos, fíjense bien. ¿Qué nos dan? Nos dicen que hay tres cargas puntuales. Todas son negativas. Están alineados como muestra la figura. La carga 1 se encuentra a 8 centímetros de la carga 2, que está a 8 centímetros de la carga 3. Así como están ahí alineadas. Luego hay un punto, me piden que en ese punto que está a 6 centímetros, justo como está en la figura, de la carga central y a la misma distancia obviamente de las otras dos cargas, a esas distancias R, que en ese punto calculemos el campo eléctrico. Vamos a ver eso mejor, se ve mejor aquí. Ahí, entonces fíjense bien qué es lo que tenemos. Ahí tenemos las cargas alineadas, fíjense bien, a esas distancias. Para saber cuál es esta distancia de acá, aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos esas distancias que denominamos R1P, debería ser, y este debería ser R3P. Y este evidentemente que es R2P, es de 6 centímetros. Estas dos van a ser iguales. Si usted calcula por Pitágoras, ¿verdad? 8 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz, entonces va a obtener 10 centímetros. O sea que tanto R1P como R2P va a ser 10 centímetros. Aquí las tenemos, entonces ya todas las distancias que separan a cada una de las tres partículas del punto P. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar el campo de cada carga, que cada carga produce en el punto P. Vamos a hallar el campo total en el punto P, va a ser, por el teorema de superposición, la suma del campo que en P produce la carga 1, más el campo que en el punto P produce la carga 2, más el campo que en P produce la carga 3, ¿verdad? Y lo sumamos. Es el caso 2.
Estamos hablando del caso 2. Aquí estamos viendo simultáneamente caso 1 y caso 2. Identificamos un ángulo. ¿Por qué? Porque fíjense bien que cuando trabajemos con el campo debido a la carga 1 va a aparecer un campo dirigido para acá. Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a necesitar un ángulo para poder calcular el vector, este ángulo de acá, que obviamente va a ser este mismo de acá, por simetría, son simétricos. Entonces calculamos el seno del ángulo y el coseno del ángulo y nos da esto. Esto es 8.8 por 10 a la menos 2 y este es 0.6 por 10 a la menos 2. Este menos 2 es ese exponente, metro, ¿verdad? Ahí lo tenemos entonces. Y entonces ahí está el ángulo. Vamos a definir los sentidos, fíjense bien. Como esta carga es negativa, el campo EP1 tendría que ir dirigido hacia ella. Acuérdense lo que dice la definición que vimos. Cuando la carga sea negativa, las líneas de campo van a ir hacia la carga negativa. Entonces aquí lo consideramos. Sobre la línea que une al punto P con la carga, dibujamos un vector que va hacia la carga negativa. Y así va a ser con todos los demás, porque todos son negativos. Ahí tenemos EP1. Aquí tendríamos EP sub 2. Y aquí tendríamos EP sub 3, los tres campos, ¿verdad? Y entonces calculémoslos por separado. Vamos a ver, aquí es igual EP1. Observen, EP1 tendría dos componentes. Una componente en X, en Y, perdón, y una componente en X. Noten que la componente en X va a ser negativa, porque va a apuntar, lo voy a dibujar en otro color mejor, va a apuntar hacia acá. Esta es la componente del campo en X, esta es la componente del campo en Y. EP1Y y este va a ser EP1X. Y entonces observen que considerando este ángulo θ, EP1X va a ser adyacente al ángulo. Y aquí lo tenemos entonces. EP1 entonces va a ser igual al módulo del campo por el coseno de θ en la dirección del vector unitario y va a tener componente en Y positiva, o sea, el módulo del campo por el seno del ángulo J. Ahí lo tenemos. El vector, este es el vector ya completo para EP1. De ahí trabajamos con el campo EP2. Solo va a tener, como podrán ver ustedes, componente en X y apunta en el sentido negativo del eje X. Por eso aparece así. Es igual al módulo, ¿verdad? Es igual al módulo por el coseno. Bueno, aquí no es por el coseno, aquí va a ir, o sea, aquí no va esto. Esto está mal. El módulo totalmente en la dirección del vector unitario Y, ¿verdad? Y finalmente, el campo del 3 llevaría sus dos componentes negativas, como podrán ver ustedes. Tanto la componente en Y como la componente en X para este campo va a ser negativo. Por eso va a aparecer así. EP coseno de θ en la dirección de Y y EP seno de θ en la dirección J, ambos negativos. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular los módulos, ¿verdad? Y eso lo calculamos de esta manera. Aquí es igual EP1, es igual a K por la carga 1 entre esta distancia que yo llamé R1P al cuadrado, ¿verdad? R, EP sub 2 va a ser, le voy a llamar, aquí se le llama X a esta distancia y a esta simplemente se le llama R, es igual a K por Q sub 2 sobre X cuadrado, el módulo, y la otra es K por Q sub 3 sobre R cuadrado. Entonces sustituimos, hacemos los cálculos, sustituimos sustituimos en los vectores y después vamos a sumar. ¿Ok? Entonces aquí se hacen los cálculos, pueden ustedes verificar. Ahí tienen esa matriz que se obtuvo. Eso les aconsejo que ustedes lo verifiquen en su casa con calma, que entonces las componentes del campo resultan ser componente en X, es esta parte de acá, esta componente de acá, toda esta componente de acá, todo eso.
debería darnos menos 4.22 por 10 a la 10 newtons sobre coulomb. Y esta componente de acá, que es la componente en Y, que es positiva, 5.62 por 10 a la 10. Luego esta componente del campo 2, que solo es una, debería darnos menos 3 por 10 a la 10 y 0 la otra. Y así sucesivamente. Pueden verificarlo. Estos son los módulos. La raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado me da el módulo del vector, que es igual a esto. Y de la misma manera, espérenme, ¿qué es esto? Aquí hay un error. Debería dar 3. 3 por 10 a la 10 debería dar acá. 3 por 10 a la 10. Que hay un error. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces hay que hacer esos cálculos, ustedes los pueden hacer. Y entonces después suman. La suma de las componentes en X me va a dar menos 11.44 por 10 a la 10. Y si se fijan, la suma de las componentes en Y me va a dar 0. Este menos este me da 0 y este término central ya era 0. Y entonces nos da como resultado un vector que solo tiene componente en la dirección del eje X y es negativa. O sea, la partícula en conjunto va a sentir una fuerza dirigida hacia la carga central. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Entonces ahora viene un ejercicio. Este inciso no está en el problema, yo se lo agregué. ¿Cómo usamos el concepto de campo? Vamos a tener aquí un campo que va a tener una magnitud de un 11.44 por 10 a la 10. ¿Qué sucedería si yo colocase en el punto P una partícula de 7 nanocoulombios? ¿Cuál sería la magnitud de la fuerza que sentiría? Entonces, solamente despejo. Miren, la definición de campo en el punto P me dicen que es igual a la fuerza que siente la partícula en el punto P dividido por la carga. Entonces, yo quiero saber cuál es la fuerza. Como ya conozco el campo en el punto P, entonces solo tengo que multiplicar la carga por el campo en el punto P y de esa manera obtengo la fuerza que sentiría la partícula. Y es lo que hacemos ahí. El campo en el punto P lo multiplicamos por la carga, que nos dicen que es de 7 por 10 a la menos 9, y eso nos da 800.8 newtons. Sería la fuerza que sentiría esa carga. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Oh, claro. Ah, perdón. Está claro. Ok, muy bien. Luego les queda lo vamos a hacer si quieren en la próxima clase. O se los voy a dejar ahí para que se les despliegue. Ahí tenemos 4 cargas, todas de la misma magnitud, colocadas en los vértices de un cuadrado. El cuadrado tiene el lado A, ¿verdad? Solamente que 2 de ellas, las 2 que están abajo, son negativas y las 2 de arriba son positivas. ¿Qué nos piden calcular? El campo que todas esas 4 cargas producen justo en el centro. Entonces se hace lo mismo. Trabajamos independientemente, calculamos el campo, por ejemplo, que produce esta carga que le voy a llamar Q1. Ese 1 significa, es el subíndice de la carga para diferenciarla. Como es positiva, el campo vendría así, dirigida sobre esta línea. Esta distancia la calculamos, ¿verdad? Nos va a dar, aquí va a aparecer ese cálculo. Y calculamos también este ángulo. Bueno, no es necesario, ese ángulo es 45 grados, ¿verdad? Entonces, el campo lo calculamos separado, tiene sus 2 componentes, solamente que es claro que su componente en X es positiva y su componente en Y es negativa. Entonces calculamos el ángulo, calculamos R y obtenemos eso. ¿Verdad? Usted lo puede calcular. 2 veces A medios al cuadrado nos da A raíz de 2 entre 2. Es la distancia R. Y va a ser la misma para todos, porque es totalmente simétrico. El ángulo también es 45 grados, ¿verdad? Raíz de 2 entre 2. Entonces, aquí calculamos el campo, es la suma de los 4 campos, el campo total en P, y calculamos por separado cada uno de los campos. Aquí está el proceso, ¿verdad? Como todos los campos son debidos a las mismas cargas y se encuentran a las mismas distancias,
evidentemente que el módulo de todos va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Porque es la misma carga y la distancia va a ser para todas R. Entonces le voy a llamar en general a eso EP. Entonces, en términos de eso, puedo construir cada uno de los vectores. Fíjense bien. Quiere decir que EP1 va a ser igual a EP, que es este valor, por el coseno del ángulo positivo, porque apunta en el sentido positivo del eje X, y por el seno del ángulo negativo en el eje Y. ¿Ok? Vamos ahora al otro campo. El campo debido a la carga 2 va saliendo de la carga, apunta en este sentido. Evidentemente que sus dos componentes son negativas. Y entonces, si se fijan, es este mismo campo solamente, porque EP es el mismo, el ángulo es el mismo, solamente que su componente en X también es negativa, nos daría esto. Luego vamos al campo al producido por estas cargas. Fíjense bien, vamos con la carga 3. Como ella es negativa, el campo va hacia ella. ¿Y a qué es igual? Justamente a EP sub 2. Si se fijan, miren, es exactamente igual a EP sub 2. ¿Lo ven? Y lo mismo va a pasar con el campo debido a Q4. Va a ser exactamente igual a EP1. Vean. El campo debido a la carga 4 va a ser EP1. Entonces simplemente copiamos las expresiones de esos dos. Y aquí las tenemos. Este campo es este mismo y este campo es este mismo. Y ahora sumamos. Observen que al sumar, las componentes en X de los campos se van a anular. Esta se anula con esta se anula con esta. Y nos va a quedar entonces un campo total en el punto P que es 4 veces la componente de cualquiera de ellas. Y entonces obtenemos, se cancelan esas, una expresión que sería esta. Este 4 es 4, ahí debería ser menos porque es negativo, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí. EP sería entonces como vector igual a menos 4 por EP, que dijimos que era K por Q sobre R cuadrado, por el seno de teta, que es igual a raíz de 2 entre 2, ¿verdad? En la dirección de J. Esa sería la expresión del campo, así nos quedaría. Ahí creo que solo se puede simplificar esto. Que nos quedaría entonces finalmente la expresión para el campo en el punto P sería menos 2K por Q dividido por R cuadrado por raíz de 2. Nos quedaría de esa manera. J. Así. ¿De acuerdo? Bien. Se puede lograr alguna simplificación sustituyendo R por 2 y dejar A, pero bueno, es lo mismo. Y nos va a quedar eso entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Ahí está. Es la expresión que nos queda, ¿verdad? Esa expresión. Bueno, nos vamos a quedar por ahí, jóvenes. Hemos visto entonces, resumiendo, hemos visto el concepto de campo eléctrico, el concepto de fuerza de Coulomb, que son fenómenos que aparecen en el contexto de la carga eléctrica. Cuando se toma en cuenta la propiedad de carga eléctrica, aparece esa fuerza de Coulomb, y entonces uno ya puede decir que alrededor de las cargas, así como alrededor de las masas en el espacio, hay una fuerza de atracción gravitacional. Alrededor de las cargas hay una fuerza que es tanto atractiva como repulsiva, dependiendo de los signos de las cargas. Y entonces diríamos que existe un campo de fuerza, de un campo de vectores alrededor de una carga, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Van ustedes a las 7 a prueba, ya la prueba está lista para finalizar a las 9 de la noche, ¿verdad? Tienen una hora para que repasen todo lo necesario y se preparen para la prueba. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Vale, todo Muy claro. bien, entonces, nos vemos el lunes. Mañana no tenemos clase, ¿verdad? Y acuérdense que ya el examen
de 2 quedó para el 1 de diciembre. Así habíamos quedado, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. Entonces, acordémonos, me voy a despedir de ustedes con la visualización de esto, de esta reprogramación, que es esta, final, ¿verdad? Es esta. Ya tengo el documento. Ah, no les compartí, pero no, permítanme. Les comparto la pantalla para que lo vean. Aquí está, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Fíjense bien. Tenemos entonces, ahí les va a quedar grabado en el video, el examen 2 de 12 a 2 va a ser el martes 1 de diciembre. Eso es el martes de la próxima semana. Control de lectura número 5, capítulo 21, el viernes 4 de diciembre. Luego, control de lectura número 6, capítulo 23, el viernes 11 de diciembre. Y ya oliendo a tamales, el 14 de diciembre tenemos el examen 3 de 12 a 2 de la tarde y la reposición el 17. Registro de calificaciones 18, 19 y 20 de diciembre. ¿De acuerdo? Creo que ya les compartí este documento, ya está ahí en la plataforma. Entonces les deseo suerte en la prueba y los veo el lunes. Tengan feliz fin de semana. ¿Ok? Hasta Muy luego. amable. Cuídense. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, gracias. licenciado. gracias, Lick. Dígame, hasta luego. Gracias, Nick. Bye. Ok.